Entonces, esto de ondas estacionarias tiene que ver más bien como lo que sucede en la vida real, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo en el taller les pegaba la cuerda compuesta a una polea y a una pared, así es que se monta el esquema experimental en el cual uno desarrolla las ondas estacionarias en un sistema compuesto, listo, como más o menos para que se lo imaginen. Si uno tuviera que montar las ondas estacionarias en el laboratorio, uno montaría un esquema así como este. En un soporte, uno colocaría pues como la poleita, aquí no se alcanza a ver pues porque la imagen está muy malita, pero aquí hay una poleita y acá hay un oscilador externo al que se conecta la cuerda. Este de esta esquina de acá es el que le entrega al sistema la energía necesaria para que la onda se pueda propagar. Listo, entonces hay que eso es tan lento. Aquí hay un chupito y ese chupito va conectado a la electricidad y este es el que le entrega la energía a la onda para que se pueda propagar en la cuerda. Pues lastimosamente esto no tiene dos cuerdas compuestas, pero usted sabe que aquí en este sistema hay una interfaz, pues porque la onda pasa de estarse propagando aquí en la cuerda a tocar el material del cual está hecho este chupito que hay acá. Listo, entonces esto representaría una interfaz. Y acá hay una polea. De esta polea está colgada la cuerda y acá se alcanza a ver que tiene una, dos, tres, cuatro masitas. Entonces uno no sabe, quién sabe cuánto M total va a sustentar la tensión que se genera en todo el sistema compuesto, pero de todas formas aquí hay otro agente externo, una polea de masa infinita, entonces aquí va a viajar una onda incidente, se va a estrellar con esta interfaz y se va a generar una onda reflejada. Lo mismo va a pasar, esta reflejada se convierte en la incidente en esta nueva interfaz, inmediatamente se genera una reflejada. Entonces en este sistema de acá, en como localizado desde acá, hasta acá, hasta que sume toda la longitud de la cuerda. En esa longitud L siempre van a estar presentes dos ondas, la incidente y la reflejada. Entonces esas dos ondas, en realidad, la incidente y la reflejada son las que se van a superponer como para darme una onda total, total, total. Y esa onda total es la nueva onda que nosotros vamos a estudiar. Listo. Esto, por ejemplo, es lo que se genera en la vida real cuando usted trata de estudiar, por ejemplo, las ondas que se generan en las cuerdas que están sostenidas, por ejemplo, en su guitarra. Entonces usted tiene aquí su caja acústica, tiene aquí las cuerdas de la guitarra que van desde la madera hasta la madera y atadas a través de unos botoncitos y unos ganchitos, etcétera. Pero cuando las ondas aquí se generan o se genera una perturbación, entonces viaja una onda incidente, se estrella con esta interfaz, se genera una onda reflejada, entonces en las cuerdas siempre van a haber una superposición de una onda incidente y de una onda reflejada para poder dar la onda total. Entonces eso pasa en las guitarras, pasa en las arpas, pasa en los chelos, pasa en los instrumentos de cuerda. Entonces lo que vamos a hacer para empezar a estudiar este sistema con el que vamos a arrancar el día de hoy es analizar cómo se generan esos sonidos, sí, o qué, con qué frecuencia se generan esos sonidos en las cuerdas y a eso lo vamos a llamar un sistema de cuerdas, listo, lo vamos a analizar y le vamos a asignar un montoncito de ecuaciones, listo. Entonces, por ejemplo, aquí está representado lo que les estaba mostrando ahí arriba, con un sistema de una pared de masa infinita y con un sistema de una polea de masa infinita, listo. Entonces acá se muestra como el bamboleíto del sistema, la oscilación del sistema y a esta oscilación la vamos a llamar como el modo de vibración. En el sistema se pueden observar diferentes modos de oscilación o diferentes modos de vibración, listo. Este por ejemplo es uno. Esos modos de vibración también se pueden observar, por ejemplo, en el sistema que nosotros tenemos aquí implementado en este, por ejemplo, ¿sí o qué? En este sistemita uno también puede colocar un sistema como con extremos fijos, ¿sí o qué? Y generar una excitación que me permita mostrar diferentes modos de oscilación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí está la cuerda excitada y si yo digo, pues, por ejemplo, que el primer extremo corresponde a una pared de masa infinita, entonces es porque este punto del medio
en las condiciones iniciales está ahí súper pegado en la pared, y este otro extremo que hay acá no lo puede asociar, por ejemplo, como con el extremo que está pegado aquí en la polea, ¿sí? Ok, entonces uno puede decir como que puede generar diferentes modos de vibración en el sistema como tal. Esta es una fotografía, ¿cierto? Pero vean que aquí se alcanzan a ver dos barriguitas, ¿sí? Ok, o como uno ya tiene la definición de la longitud de onda completa en el sistema, vean que desde acá hasta acá, un punto del medio hace la oscilación completa, ¿cierto? Entonces usted también podría decir que ahí hay una longitud de onda completita, ¿cierto? Mientras que en esta oscilación que hay acá no hay una oscilación en una longitud de onda completa, ¿cierto? Entonces a esto, vean que esta oscilación de acá es muy diferente a esta que hay acá. Entonces lo que queremos ver es cómo definir esas oscilaciones, esos modos de vibración, y qué variables son las que me permiten a mí como distinguir un modo de oscilación de otro. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la onda estacionaria, una nueva onda con una nueva ecuación. Entonces esa onda estacionaria la vamos a definir en el sistema que tenemos, por ejemplo, allá. Supongan que yo acá tengo la pared y que de esa pared tengo conectada, por ejemplo, la cuerda, ¿cierto? Entonces supongan que este es el eje en donde inicialmente la cuerda extendida va a estar sin perturbarse, ¿listo? Entonces acá yo voy a colocar mi sistema de referencia, si logro ver el lápiz que estoy como súper ciega hoy, voy a colocar mi sistema de referencia a lo largo del eje X, y acá en este eje voy a colocar mi función de desplazamiento, ¿listo? Entonces ahora, ¿qué pasa? Como esto es una pared de masa infinita, no sé si se acuerdan lo que vimos al final del taller en las clases pasadas, cuando uno tenía una masa infinita, entonces uno podía decir que usted generaba una perturbación inicial incidente en la pared, o en la interfaz se generaba una perturbación reflejada, ¿sí o qué? Y en donde se encontraba la onda transmitida había una densidad lineal de masa, mu sub 2, que era súper recontra grandota, que la densidad lineal de masa en donde estaba al medio 1, ¿cierto? Y que se definía por medio 1 al medio en donde se encontraba la onda incidente y la onda reflejada. Entonces, que bajo estas condiciones no existía coeficiente de transmisión, porque el coeficiente de reflexión era aproximadamente igual a -1. Entonces, que si colocaba esto matemáticamente en el coeficiente de transmisión, el coeficiente de transmisión se hacía 0. Entonces, que uno podía decir como que básicamente que todo lo que incidía sobre el sistema de masa infinita, todo se reflejaba, ¿cierto? Porque de acá, por ejemplo, uno sabía que R es como el cociente entre la amplitud reflejada sobre la amplitud incidente, y como esa vaina es -1, entonces uno puede decir que en magnitudes las dos amplitudes, incidente y reflejada, son las mismas, pero que van a tener aquí un signo negativo que me indicaba como que una abría para arriba y que la otra abría para abajo, ¿cierto? O que, por ejemplo, si yo digo que la onda incidente está descrita a través de una función trigonométrica tipo seno positivo, ¿cierto? Entonces mi función para la onda reflejada estaba descrita a través de una función armónica tipo seno negativa, ¿cierto? Y que si no la veo así de fácil, sin Parkinson, entonces uno podría imaginárselo en la descripción de las funciones, ¿cierto? Decíamos que la onda incidente iba a tener una forma armónica así sub 0i, seno de omega t, kx, ¿cierto? Ahí estoy suponiendo, por ejemplo, que la incidente está llegando sobre la interfaz y que llega de derecha hacia izquierda, ¿cierto? Entonces que va para la izquierda propagándose. Entonces que acá lleva un signo positivo. Quedamos en que siempre la frecuencia permanece constante, entonces que siguiendo la notación de Alzate siempre íbamos a colocar de primeras a omega y luego aquí iba kx. Y que el perfil reflejado tenía entonces una amplitud si sub 0 R, tiene una forma armónica senoidal, y acá la diferencia entre estas dos ondas o entre estos dos perfiles viajeritos es que ambas tienen direcciones de propagación diferentes, entonces que una va para la izquierda y que una va para la derecha. ¿Listo? Entonces acá yo tendría que colocar la amplitud de la onda reflejada, ¿cierto? Pero esa amplitud es menos la amplitud de la onda incidente.
Entonces acá es donde sale como más o menos la descripción de si yo me invento, por ejemplo, ahí en esa figurita que la azulita es la de la onda reflejadita, vean que ella arranca hacia la amplitud negativa de menos I sub 0 I, mientras que la onda incidente arranca para la amplitud positiva de Si sub 0 I, ¿sí o qué? Entonces por eso es que una abre para arriba y la otra abre para abajo, haciendo como lo contrario, ¿sí? O que una abre para arriba, una abre para abajo, hacen todo lo contrario y a ese contrario nosotros le habíamos asignado la característica de contrafase, de que hacían casi todo lo contrario. Entonces, un perfil viajero quiere decir que cuando usted se lo imagina, entonces en la condición inicial está acá, en la condición X2 está acá, en la condición X3 está acá, y así como lo va mostrando esta gráfica que está apareciendo en pantalla, esta onda tiene como una dirección en la que se está dibujando, ¿cierto? A eso nosotros lo llamamos un perfil viajero que se propaga a lo largo de una dirección favorita de propagación. Entonces, por ejemplo, si yo veo eso aquí en esta oscilación, sería como ver la representación de una de estas dos onditas que hay acá, ¿sí? O que imagínense como que este dibujito es lo que está describiendo el problema que yo tengo allá. ¿Listo? Ay, caramba, antes de sacar el lápiz había que subirlo. Entonces supongamos que una de esas dos onditas describe el perfil incidente, entonces quedamos que el rojito que va para allá es el perfil incidente y que el que viene para acá es el perfil que se refleja, listo, entonces como hagámoslo con el diagrama de colores. Rojo el que incide, azul el que se refleja. Entonces miren que esta simulación es súper bonita porque permite ver los perfiles haciendo eso, viajando a lo largo de una dirección favorita de propagación, ¿sí? O que entonces, por ejemplo, si yo invento que esta es la dirección favorita de propagación, vean que es claro que uno va hacia la de izquierda y el otro va hacia la derecha. Tienen direcciones contrarias de propagación, ¿cierto? Y si me invento, por ejemplo, que este eje vertical de acá es el eje en donde está el campo de desplazamiento, vean que acá arriba hay un punto en el cual se marca el máximo desplazamiento para ambas funciones, ¿sí o qué? Y si uno logra pausar esta oscilación, entonces uno podría tener más o menos lo que se está mostrando allá ¿en dónde? En lo que les mostré cuando definimos nuestras ondas de desplazamiento. Voy a tratar como de pausarlo, ¿sí o qué? Como que para que una arranque, ay no, se fue demasiado, como para que una arranque, ay, hacia la amplitud positiva, ay, se fue demasiado, es muy difícil pausarlo así, muchachos, ya sé cómo, así como que se corra. Miren que una arranca hacia la amplitud positiva y la otra arranca hacia la amplitud negativa, ¿sí o no? Entonces yo podría hacer como que en la condición inicial, no se puede. Una estuviera abriendo para arriba y la otra estuviera abriendo para abajo. ¿Cómo que no se puede? No, no se puede, pues como en el sistema de referencia que yo tengo ahí no se puede, pero uno lo podría pues mover como por ejemplo como para que quedara como cenito. Mejor dicho, si yo coloco aquí el sistema de referencia en este eje negro que coloqué acá, esto arranca en la condición en cero desde la máxima amplitud y este también, ¿cierto? Mientras que el que nosotros tenemos tiene como el sistema de coordenado cartesiano más o menos acá, porque uno abre hacia la amplitud si sub 0 i y el otro abre hacia la amplitud menos si sub 0 i, listo, pero pues no importa, serían diferentes condiciones iniciales nada más, listo. El caso es que usted más o menos se parche ahí a ver la oscilación y que se imagine que ese es el sistema que se está planteando allá. Entonces, legalmente, cuando usted se ponga a analizar su onda, finalmente, la que se genera al final de la superposición de la incidente y de la reflejada, entonces usted tendría que hacer la suma del perfil incidente y del perfil reflejado, ¿sí o qué? Entonces eso es lo que sigue acá. Usted tiene en un mismo medio el perfil rojo y el perfil azulito. Entonces usted quiere determinar la onda completamente, la onda, vamos a llamarla como onda resultante. Entonces usted quiere ponerse a determinar cuál es el perfil total o la onda resultante. La puede llamar si total o onda resultante. Entonces en física hay algo que se conoce como el principio de superposición. Ese principio dice, vea,
o en ecuaciones diferenciales. Si usted tiene una solución, si usted tiene una ecuación y a esa ecuación le quiere encontrar la solución total, entonces en ecuaciones diferenciales dicen, vea, coja la homogénea y la particular y súmenla. Y la suma le va a dar la solución total. ¿Listo? Entonces aquí usted tiene como que su sí total está formado por la sí incidente y la sí reflejada. Entonces usted quiere el sí total, ¿qué debe hacer? Sumarlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a sumarlo. Vamos a colocar acá el perfil incidente que tiene forma si sub 0 i seno de omega t más k por x y lo vamos a sumar, pero como él tiene pues, un signo negativo, entonces sería como restar con el si sub 0 i seno de omega t menos k por x. Listo. Y esto se supone que lo tenemos que simplificar. Entonces yo voy a coger, voy a sacar como factor común el si sub 0 y voy a dejar adentro lo que me quede, que es lo que debo simplificar. El seno de una suma lo debo restar con el seno de una resta, ¿cierto? Son como relaciones entre funciones trigonométricas. Legalmente hay identidades que le permiten a uno simplificar esta vaina. Se puede poner ahí en la wiki, hey, deme el resultado de superponer dos senos con la misma frecuencia, pero diferente fase, pues porque este tiene un signo más y este aquí tiene un signo menos. Y la wiki le va a dar el resultado de esa superposición, ¿cierto? Pero si usted lo quiere hacer, entonces usted tiene que desempaquetar el seno de una suma, entonces se desempaqueta seno del primero, seno del primero, coseno del segundo. Y como está con más coseno del primero, seno del segundo. Esto fue desempaquetar el seno de omega t más k por x. Y luego usted a eso le tiene que restar, porque acá dice eso, vea, réstelo con haber desempaquetado el seno de una resta. Entonces es exactamente volver a colocar esta misma vaina, ¿cierto? Todo este término que yo acabé de escribir acá, lo tenemos que volver a colocar acá arriba dentro de este corchete, pero la diferencia entre esas dos vainas es que adentro el acople tiene un signo diferente. El de abajo es desempaquetar la suma, perdón, la suma. Y este que voy a colocar aquí es el de desempaquetar la resta, ¿cierto? Esto porque casi no se está viendo. Entonces, este de la resta desempaqueta que acá con un signo negativo, listo, y este de la suma desempaqueta acá con un signo positivo, listo. Entonces se supone que tendríamos que simplificar esa vaina, solo que aquí adelante sale un signo negativo que es este que quedó aquí todo torcidito, que voy a colocar en verde. Entonces legalmente tendríamos que superponer estas dos cositas, colocarla una sobre la otra, ¿sí o qué? Y colocar ahí una línea para restarlas legalmente, ¿cierto? Sería uno menos el otro, pero no importa el orden en el cual uno resta dos cosas, ¿cierto? Entonces me quedaría menos todo este término más todo este término legalmente. Entonces este pedacito con este pedacito se va a cancelar, ¿cierto? Y cuando meta este menos a multiplicar con este menos rojo, menos por menos, al final me va a dar más. Y como acá adelante el azul está también más, entonces en realidad estos dos términos en bolita verdecita se me van a sumar, no se me van a cancelar como los primeros, sino que se me van a sumar dos vecesitas. ¿Listo? Entonces el resultado de coger y simplificar esas dos cosas para el sí total, vamos a llamar al sí total ahora sí simplemente sí solita, la onda nueva que describe a la onda resultante de la superposición de la incidente con la reflejada me va a quedar. Aquí adelante me quedó un si sub 0 i. Dejémoslo, si sub 0 i. Y cuando yo sume esas dos bolas verdes me van a quedar dos cosas, ¿cierto? Una cosa más la otra cosa me va a quedar dos cosas. Vean que ambas tienen el coseno y ambas tienen el seno. Ah, yo ahí me equivoqué, sí, ok, no me dijeron. Porque cuando la desempaqueté era seno del primero, coseno del segundo y es coseno del primero, seno del segundo. Qué tortilla. Y como lo copié, entonces el error me quedó dos veces. Este término que hay acá tiene que tener la parte espacial. Entonces este
es K por X y este es K por X. Ambas tienen que tener la parte espacial. Cuando usted lo desempaquete ahí, usted se da cuenta, listo, que le queda seno del primero, coseno del segundo. Y en la segunda partecita le queda coseno del segundo, seno del primero. La diferencia es que en uno le queda positivo y en el otro le queda negativo. Entonces, cuando usted sume esas dos cositas, entonces esas dos cositas le van a quedar dos veces el coseno de omega t por el seno de K por X. Entonces ese término es lo que me queda de simplificar la expresión que hay en el corchete, ¿cierto? Entonces al final yo voy a colocar aquí adelantito el 2 y luego voy a colocar las funciones trigonométricas. Como mi dibujo está a lo largo de X, primero voy a colocar la función que acompaña la parte espacial. Entonces me queda seno de K por X. Y luego voy a colocar la función que acompaña la parte temporal, coseno de omega t, ¿cierto? Esa es la nueva, sí, la total, que depende de la posición y que depende del tiempo, ¿listo? Entonces, vean la diferencia tan berraca. Cada perfil, cada perfil incidente y reflejado depende de la posición y del tiempo, pero esa posición y el tiempo están en un mismo corchete acoplado a través de un signo más en la onda incidente o acoplado a través de un signo menos en la onda reflejada. Legalmente, cuando nosotros empezamos a definir estos perfiles y cuando yo les empecé a definir las ondas, yo dije que a esto se les llamaba una onda viajera y que las ondas viajeras eran funciones, luego estas funciones dijimos que eran senos o cosenos, pero esas funciones solo podían depender de forma tal de que la posición y el tiempo estuviera acoplado a través de una suma o a través de una resta. Y acá nos quedaba B por T y luego multiplicábamos eso por K, etcétera. Pero una onda viajera era donde la posición y el tiempo estuvieran así, en un mismo argumento pegados a través de una suma o a través de una resta. Y vean ahora lo que pasó en la nueva ecuación. Cuando usted sumó la onda incidente y la onda reflejadita, la posición, que es lo que representa la X, y el tiempo, estas dos dependencias quedaron separadas. Separadas, es decir, desacopladas. Listo. En la nueva función que encontramos, la posición y el tiempo se desacoplan, se separan. Entonces, ¿cómo se separan? Esa nueva función de desplazamiento ya no representa un perfil viajero, sino que representa una nueva onda. Y a esta nueva onda es a lo que se le llama una onda estacionaria. Entonces, si le preguntan a uno, hey, ¿qué es una onda estacionaria? Es una onda que no se parece a una viajera. No se parece a una viajera porque en la viajera la posición y el tiempo están pegadas a través de una suma o a través de una resta. En cambio ahora la posición quedó sola, abandonada en una dependencia, miren que quedó sola en este paréntesis, y el tiempo quedó solo abandonado en este otro paréntesis. Entonces se desacoplaron, se separaron. Entonces eso quiere decir que el nuevo perfil que usted está encontrando no se está moviendo para allá y no se está moviendo para acá, ¿cierto? Es una nueva onda, es un nuevo perfil y a ese nuevo perfil lo vamos a llamar el perfil estacionario. El GIF que yo le, ese videito, yo no sé cómo llamar esta maricadita que les estoy mostrando acá, es muy poderoso, ay caramba, porque muestra el perfil resultante, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo a esta vaina de spouse, en esta oscilación se ven las dos cosas. Lo que se muestra acá arriba, ay, esto porque está rento. Esto que se muestra acá arriba es la superposición del incidente más el reflejado. Y esto que se muestra aquí abajo es el sí total. Entonces miren que aquí el sí total no se mueve para allá, no avanza para allá y no avanza para acá. Está quieto, ¿sí o qué? Está quieto. Está como atado a cierto puntos. Miren que este punto de acá es como un punto fijo, este punto de acá es un punto fijo, este punto es un punto fijo, este punto es un punto fijo, este punto es un punto fijo. Hay puntos que están quietos.
Y lo que el perfil está haciendo es como oscilando entre esta línea de desplazamiento punteadito y unos valores acá arriba. Voy a tratar de pintar esos valores acá arriba, más o menos como, es como por acá. A ver, yo veo, sí, es como más o menos por acá. Y unos valores más o menos por acá en esta línea punteada. Estos serían como los valores máximos positivos y estos de acá abajo serían como más o menos los valores máximos negativos. Entonces, vea lo que hace el nuevo perfil total. Oscila desde los valores de acá de la línea punteadita, que son los valores de 0 hasta los valores de arriba o de abajo. Entonces el perfil nuevo, el sí total, oscila desde valores de 0 hasta valores de máximos. Entonces ese es el nuevo perfil que nosotros vamos a tratar de describir. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar qué quieren decir los valores de 0 en la nueva onda que vamos a describir y qué quieren decir los valores máximos. Entonces más o menos como para que se lo pillen. Arriba, cada ondita en máximo desplazamiento tiene un psi sub 0i, ¿cierto? Si esto fuera, por ejemplo, un experimento y a usted le pusieran a determinar cuánto vale la amplitud del perfil inicial incidente, entonces usted podría como tomar un pause, ¿sí o qué? Un pause de la oscilación. Entonces, en este pause de la oscilación, este no es muy conveniente, en este pause de la oscilación, por ejemplo, usted podría ponerse a contar cuánto de máximo desplazamiento tiene el perfil rojo y cuánto máximo desplazamiento tiene el perfil azulito, ¿cierto? Entonces esto sería el psi sub 0i. Voy a contar rectangulitos. Más o menos esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto tiene 6 rectangulitos rojitos. Para el perfil rojito, que no me acuerdo si era el incidente o el reflejado. Y esto es la máxima amplitud si sub 0i del perfil azulito. Y si lo cuento, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. También hay 6 rengloncitos. Y obvio, porque como el sistema es de pared infinita, acuérdense que si sub 0i y si sub 0r eran igualitos, tenían la misma amplitud, ¿cierto? Y si yo despauso la vaina y me pongo a analizar cuál es la máxima amplitud del desplazamiento, y pongo más o menos aquí pause cuando la onda resultante esté en el máximo desplazamiento, vean lo que va a suceder. Me voy a poner a contar de nuevo todos los rectangulitos. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay en total 12 rectangulitos, que sería como coger este de acá y este de acá, que es el 2 si sub 0i, ¿cierto? Entonces el 2 y sub 0i obviamente me daría 2 por 6, 12. Entonces acá en máximo desplazamiento sería 12 si sub 0i, ¿sí o no? Y eso justo es lo que está diciendo esta ecuación de acá. ¿Cuánto de máximo desplazamiento va a tener su perfil resultante? Su perfil resultante en amplitud máxima va a tener 2 si sub 0i. No va a viajar, no va a mostrar como este carácter que hay acá de que una onda se mueva para la derecha y de que otra onda se mueva para la izquierda. No, el negro, que es el que ahora vamos a estudiar, va a representar una oscilación de máximo desplazamiento cuando esté completamente en los 12 cuadritos o de desplazamiento cero. Entonces eso es lo que vamos a tener que analizar. ¿Listo? Cuando nosotros graficamos nuestras ondas, como una onda quedaba para arriba y la otra onda quedaba para abajo porque estaba describiendo justo esa descripción de que se encontrara en contrafase, mire lo que pasa, ¿cierto? La contrafase, ¿qué significa? La contrafase significa que si una onda está para arriba, la otra onda está para abajo. Entonces, que al final usted tendría que sumar estas dos contribuciones. En el GIF no está exactamente, no en este video, como se llame, no está exactamente en contrafase porque aquí hay un cachito y porque aquí hay otro cachito, listo. Yo no coloqué exactamente el contrafase, pues porque aquí completamente el perfil desaparecería, ¿cierto? Pero vean lo que sucede.
Si yo cojo estas dos ondas en contrafase y hago que esta crestica coincida exactamente con esta crestica, entonces yo tendría que bajar exactamente para el punto resultante acá abajo, y como las dos amplitudes serían exactamente igualititas, pero de sentido contrario, entonces la suma me indicaría que al final en amplitud no habría nada de desplazamiento, ¿cierto? Lo mismo pasaría con este punto de acá. Legalmente sería como cuando este se terminara de correr hacia acá. Entonces, si lo superpongo, entonces me quedaría exactamente este punto de acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo superpongo el perfil incidente y el perfil reflejado justo cuando hagan lo contrario, entonces justo cuando estén en contrafase, entonces justo cuando están en contrafase, aquí abajo, el sí total, total, total está mostrando que se hace súper chiquito, súper chiquito. Miren cómo se hace de chiquito el sí, ¿cierto? Cosa que si yo quito y empiezo a colocar aquí despause, despause, para que arriba los dos perfiles coincidan exactamente, voy a hacer ahora sí que coincidan exactamente, entonces vean cómo en el sí total empieza a desaparecer el dibujito y todo se empieza a pegar a toda la línea horizontal, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dos ondas estén exactamente en interferencia de contrafase, ¿cierto? Como que una vaya para arriba y que otra vaya para abajo. Entonces eso quiere decir que el sí total o todos los puntos ahí estarían justo en cero desplazamiento. Listo. Entonces, como eso es tan importantísimo, vamos se presente exactamente que una onda vaya para arriba y que la otra onda vaya para abajo, a eso nosotros lo vamos a llamar la definición de la interferencia destructiva. ¿Qué quiere decir eso de destructiva? Eso, que como una onda va para arriba y que como la otra onda van para abajo, cuando se suman, entonces ellas como que se destruyen y se destruyen dando como resultado una amplitud al final de cero. ¿Listo? Entonces puede pasar que en el dibujito la onda incidente y la onda reflejada estén en contrafase, así como se muestra en este dibujito, dando como resultado estos puntos negritos que dibujé acá, donde exactamente el desplazamiento vale cero, o puede pasar que en la simulacióncita que yo tome una fotografía no cuando una esté para arriba y otra esté para abajo, sino que me ponga a mover este videíto justo hasta que la curva azulita y la curva rojita coincidan. Y miren ahora lo que sucede. Si justo hago que las dos curvitas coincidan, ¿cierto? Entonces ahora, como esas dos curvitas están coincidiendo, entonces ahora yo puedo colocarme a analizar qué pasa cuando las dos curvas coinciden. Entonces acá se superpone la curva azul y se superpone la curva azulita. Y si yo cojo ahí una línea y me voy exactamente a ver en el perfil resultante qué sucede, el perfil resultante estaría justo parado en la máxima amplitud. Aquí quedó parado en la máxima amplitud negativa. En este pedazo de acá, cuando las dos onditas se superponen, miren que acá el perfil quedó parado en el máximo desplazamiento. En este pedazo de acá quedó parado en el máximo desplazamiento, pero negativo. Entonces aquí en el eje, la oscilación completa del perfil resultante va a estar como gobernado por unos puntos en rojo y unos puntos en negrito que siempre van a estar como constantes, ¿cierto? Vean, yo voy a quitar como ese carretazo y voy a dejar que la curva empiece a oscilar. Voy a concentrarme en la que me interesa. La que me interesa es la de abajo porque es el perfil resultante. Entonces vean que ella está oscilando desde el máximo desplazamiento hasta el desplazamiento de cero, ¿cierto? Entonces está oscilando como entre los puntos rojos y entre los puntos negros. Y quedamos que los puntos rojos eran exactamente
cuando el perfil de la onda incidente y el perfil de la onda reflejada estaban exactamente uno superpuesto sobre el otro, ¿sí o qué? Y entonces decíamos que si una curva o una onda o una función está superpuesta sobre la otra, es porque son exactamente igualititas. Cuando les explicaba esto en clase, yo les decía que era porque una se describía con el seno y que la otra se describía con el mismo seno, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, las dos ondas tienen el mismo argumento. Una es si sub 0i y la otra es si sub 0i. Estas que estoy superponiendo acá son las mismas funciones, ambas positivas. Entonces, cuando eso pasaba era porque las ondas eran iguales. Iguales era estar en fase. Entonces, ahí a eso voy a definirlo de la siguiente forma. Si yo hago en el dibujito, si hago exactamente que las dos onditas, que ahí no logré hacerlo, pero si yo hago exactamente que las dos onditas que están acá moviéndose a lo largo del eje X, si hago que exactamente se superpongan una sobre la otra, es decir, que estén en fase, entonces a eso lo voy a llamar la interferencia constructiva. En la destructiva, el sí total valía 0. Y en la constructiva, el sí total, vean que está parado en los puntos de las X y los puntos de las X eran los puntos de máximo desplazamiento, ¿cierto? Entonces acá es como si el perfil estuviera oscilando en interferencia constructiva e interferencia destructiva. La constructiva, las dos ondas como que se superponen, sí o qué, una sobrelapa la otra, ¿cierto? Se superponen y da como resultado máximo desplazamiento. En este caso, ¿cuánto sería el máximo desplazamiento? Los 12 cuadritos que ahorita contamos, ¿cierto? El 2 si sub 0i. Entonces, con este enredo y con este rayonzote que yo tengo acá en este tablerazo, entonces yo puedo asegurar que una onda estacionaria es como la oscilación de una interferencia destructiva a una interferencia constructiva o la oscilación de puntos de cero desplazamiento a puntos de máximo desplazamiento, ¿cierto? Si yo le quito esta vaina y me concentro solo en la curva negra oscila para arriba, se queda en cero, para arriba en cero, para arriba en cero, ¿cierto? Eso lo puedo ver aquí en esa descripción de esta simulación, de este GIF, sí, o que como de este videito más bien, o lo puedo pillar también en esta oscilacióncita. Esto es lo que está pasando en nuestro sistema. Tenemos un sistema compuesto de una cuerda y un sistema de masa infinita, y lo que usted está observando es la oscilación que se ve acá. No sé si alcanzan a ver en esta imagen de acá por debajo que hay una curva amarilla sólida, una curva amarillita punteadita, que una se mueve para la izquierda y que una se mueve para la derecha, y que la que nos interesa ver a nosotros es esta morada que está presentando la oscilación de puntos de cero y puntos de máximo desplazamiento, ¿cierto? Entonces, si usted se pone a analizar ahí en un eje punteadito, este sería el eje donde el desplazamiento vale 0, y todos esos puntos hasta acá arriba serían los puntos en el cual la onda está llegando a su máximo desplazamiento moradito. Entonces, ahora lo que nos interesa a nosotros estudiar es esta onda morada, ¿cierto? Esa onda morada que está conformada por puntos de desplazamiento cero y por puntos de interferencia constructiva. Entonces vamos a hacer otras definiciones. A los puntos en el eje a los cuales la onda morada logra llegar hasta el máximo desplazamiento, que serían como justo estos de acá que estoy pintando en el eje moradito, a estos puntos de acá yo los voy a llamar los puntos de la interferencia constructiva. Es constructiva porque justo ahí las dos curvitas amarillas se solapan, quedan exactamente en fase, y entonces ahí las dos amplitudes se suman y el perfil queda
localizado en el máximo desplazamiento. Entonces los puntos morados son puntos de interferencia constructiva. ¿Listo? Y voy Profe, a ¿cómo se vería colocar la ahí. interferencia destructiva? Ajá, y los puntos de la interferencia destructiva van a ser estos, donde la onda, acá por ejemplo, no se alcanza a ver porque no se puede pausar la simulacióncita, ¿cierto? Entonces mejor toco en la otra que se ve más claro. La interferencia destructiva sería justo coger la simulacióncita entre la curva roja y la curva azulita y hacer que una quede para arriba y otra quede para abajo. Listo, entonces vea lo que pasa al mismo tiempo. Voy a hacer que la curva roja y la curva azul, una quede para arriba y una quede para abajo. Eso es interferencia destructiva. Pero si yo logro hacer eso, entonces aquí en el perfil resultante, todo se me va a pegar en el valor de 0 desplazamiento, ¿cierto? Y justo cuando usted sume los dos perfiles, lo voy a dejar ahí como para que usted pueda ver claramente la suma entre los dos perfiles. Y cuando yo sume esta amplitud con esta amplitud de acá, entonces voy a encontrar los puntos donde la interferencia es destructiva. Entonces, este punto de acá es de interferencia destructiva. Si superpongo este exactamente con este, entonces este punto de acá sería interferencia destructiva, este sería interferencia destructiva y este sería interferencia destructiva, ¿cierto? Estos son como los puntos donde exactamente una onda está para arriba y la otra onda está para abajo. Pero si yo dejo que eso suceda exactamente en el videíto, en esa simulacióncita, acá abajo toda la curva va a estar completamente en cero. Entonces estos puntos de acá van a ser justo en donde una curva va para arriba y la otra curva va para abajo. Entonces a estos de acá los vamos a llamar puntos de interferencia destructiva. Listo, esos serían las bolas, son los de la interferencia destructiva. Luego voy a dejar a que el videíto siga y lo voy a tratar de pausar cuando las dos ondas coinciden, ¿cierto? Entonces cuando coincidan, uno en la figurita se pone a poner esos puntos abajo, entonces sería cuando estas dos curvas coincidan, entonces sería este punto de acá, entonces los voy a colocar como X, sería estos puntos de acá, en esta curva de acá sería esta X de acá y así sucesivamente. Entonces, las X son los puntos de interferencia constructiva. Y las bolas son los puntos de interferencia destructiva. Entonces, toda la oscilación es de 0 a constructiva, 0 a constructiva, 0 a constructiva. ¿Listo? Entonces, como nosotros vamos a graficar es como solamente una fotografía, entonces, por ejemplo, en esa fotografía usted podría decir algo así como esto, que cuando estas dos ondas de acá una está para arriba y otra está para abajo, entonces acá estarían los puntos de máximo desplazamiento y los puntos de mínimo desplazamiento. Entonces uno lo podría, por ejemplo, podría quitar las curvitas y decir algo así como esto. Cuando había máximo desplazamiento, estas eran las X. Y cuando hay desplazamiento cero, estaban los puntos. Entonces que al final el perfil resultante o estaba para arriba o estaba para abajo. Entonces al final toda la onda va a estar como gobernada por interferencia constructiva o interferencia destructiva. Entonces, como cargar esa palabra destructiva y constructiva es como tan largo, entonces lo que nosotros vamos a decir es que a los puntos en donde se presente la interferencia constructiva los vamos a llamar antinodos de desplazamiento y a los puntos en donde se presente la interferencia destructiva los vamos a llamar nodos de desplazamiento. Entonces acá van a venir las dos definiciones de los nodos y los antinodos. Entonces acá en los dibujitos usted va a poder simplemente concentrarse en puntos de nodos de desplazamiento, interferencia destructiva
y antinodos de desplazamiento, interferencia constructiva, ¿cierto? Hay que, si usted se quiere imaginar más o menos el perfil, entonces el perfil que estaría más o menos haciendo, oscilaría de arriba para abajo, máxima amplitud, mínima amplitud, máxima amplitud, mínima amplitud. El perfil resultante estaría haciendo algo así como esto. Listo. Este es el nuevo que ahora nos interesa. Puntos de interferencia constructiva, antinodos de desplazamiento y puntos de interferencia destructiva. Entonces acá están como las dos definiciones. Acá quedó antinodos, en el dibujo los estoy denotando con una A grandota, y los nodos de desplazamiento, que son los de interferencia destructiva, los estoy denotando en ese dibujito con un N. Y lo que van marcado es en este eje la sí total. Ahí ya va la sí total. ¿Listo? Entonces, en esa sí total, usted va a tener unas posiciones para los nodos y va a tener unas posiciones para los antinodos. Entonces, por ejemplo, yo quisiera determinar matemáticamente de la función que describe esta sí, cuánta es la separación entre un nodo y un nodo consecutivo. Entonces, voy a coger esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación que garantiza a la onda estacionaria, ¿sí o qué? Y en los nodos de desplazamiento, si usted se pone a observar la oscilación, aquí en los nodos de desplazamiento, siempre la función de desplazamiento vale cero. Entonces yo voy a coger esta ecuación matemática y voy a encontrar la restricción que hace que siempre me pare en un nodo. En un nodo sí siempre vale cero. ¿Listo? Entonces, la parte verde no la voy a tocar porque es una constante. Y esos nodos siempre aparecen sin importar el tiempo. Entonces, para que toda esa sí se haga cero, voy a quitar a la parte verdecita, que es como la constante o la amplitud máxima del desplazamiento, voy a quitar al tiempo y entonces para que esa ecuación se me haga cero, voy a hacer que el seno de k por x valga cero. Si yo coloco el seno de k por x cero, todo este sí se iría para cero y entonces yo estaría parada justo en un nodo de desplazamiento. Entonces, cuando el seno de algo se hace cero, el seno se hace cero en cero, ¿sí o qué? También se hace cero en 1pi, el seno se hace cero en 2pi, se hace cero en 3pi, se hace cero en 4pi, se hace cero cuando k por x tome valores como 0pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, muchos múltiplos enteros de pi. Entonces, como para no cargar con todos estos números que estoy escribiendo acá, a todos estos números, yo los voy a llamar los números m, ¿cierto? Pero esos m tienen que ser factores de pi. Si yo al k por x lo coloco como un entero de pi, entonces yo sé que ese seno de ese entero por pi siempre me va a dar cero. Entonces, de esta ecuacioncita que me está quedando acá, me está saliendo como la definición de cuál es la posición X en la cual yo voy a encontrar siempre nodos de desplazamiento. Entonces me lo voy a despejar. Voy a colocar esta ecuación de acá, no con K, sino con lambda, porque yo sé que K es 2pi sobre lambda, ¿cierto? Entonces transformo este K en 2pi sobre lambda. Y a ese 2pi sobre lambda lo voy a igualar con mpi. Y de esta ecuación me voy a despejar el X. Entonces, de esta ecuacióncita, este pi y este pi se me cancelan y de ahí me voy a despejar el X. ¿Qué quiere decir X? X son las posiciones en las cuales yo siempre voy a encontrarme nodos de desplazamiento. Entonces, esos nodos de desplazamiento están localizados en m veces, el m que me queda acá, este lambda lo voy a mandar arriba a multiplicar y este 2 lo voy a mandar abajo a dividir. Entonces me
quedó como factor de lambda medios. Entonces, esta restricción matemática, ¿qué me dice? Esa restricción matemática me dice, mira, las X en las cuales siempre vas a estar localizando nodos de desplazamientos van a estar regidas por un contador M. Y ese contador M como que ¿cómo se dice este? En cuántica, como que cuantifica o da la cuantización de las formas en las cuales usted va a encontrar estos nodos de desplazamiento. Entonces dice, el primer nodo, ¿dónde lo va a encontrar? El 0. El segundo nodo, ¿en dónde lo va a encontrar? En una vez lambda medio. El segundo, ¿dónde lo va a encontrar? En 2 lambda medios. Y si usted se va para el dibujito, vea que eso sucede. ¿Dónde está localizado en el sistema de coordenado el primer nodo? El primer nodo está localizado a 0 lambda medios. El segundo nodo, ¿a cuánto está localizado? A 1 lambda medios. Entonces el siguiente sería cuando m valga 1. El siguiente nodo, ¿a cuánto está localizado? Hasta allá habría 2 lambda medios. Entonces sería cuando m valga 2. Y así sucesivamente, este m va tomando números enteros y va a estar relacionado como con la forma de la barriguita, ¿cierto? M vale 1 y me sale esta barriguita de una oscilación de 1 lambda medios. M vale 2 y me salen estas dos barriguitas, esta de adelante y esta otra de acá. Y está relacionado con el modo de oscilación de acomodar en ese pedacito 2 lambda medios. Y así sucesivamente. Usted se puede poner a parchar ahí a ver oscilaciones de forma tal que usted arranque en un nodo de desplazamiento y termine en un nodo de desplazamiento. Entonces va a poder localizar este lambda medios o va a poder localizar este 2 lambda medios, o si va hasta el tercero va a localizar 3 lambda medios, y así sucesivamente en su cuerdita, porque estamos estudiando las cuerdas. Acuerden que estamos tratando de estudiar las guitarras, por ejemplo. En su cuerdita usted va a poder localizar oscilaciones como esta. Entonces, por ejemplo, ¿qué oscilación sería esto? Esto es un punto de desplazamiento 0, entonces es un nodo de desplazamiento. Esto es un punto de desplazamiento 0, entonces es un nodo de desplazamiento. Y en toda la oscilación se ve solamente de nodo a nodo 1 lambda medios. Pero yo podría ponerme a jugar acá con esta oscilación y hacer que aquí en la oscilacioncita completa, ay, no se puede. No se pudo, no se pudo. Y hacer que en esta oscilación, no se puede. Usted pudiera ver una oscilación diferente, pues, pero no se pudo. No me acuerdo cómo es que funcionaba esta buena, pero no se pueden ver las oscilaciones constantes. Yo creo que esta se tenía que dejar quieta. Se dañó. Tengo que actualizarlo porque lo dañé. La oscilación se tenía que dejar quieta y se suponía que ahí uno podía jugar con la frecuencia del sistema para determinar diferentes oscilaciones. Bueno, si no lo podemos lograr en ese, pues entonces supongamos que lo vemos en este. Veo esta oscilación y si logro poner el pause para que usted vea claramente el nodo y el nodo de desplazamiento, miren que aquí en esta oscilación, que es diferente a la que estaba mostrando allá en la simulacioncita, acá se logra ver este nodo de acá, se logra ver este nodo de acá y se logra ver este nodo de acá. Entonces en esta oscilación se ve 1 lambda medios, 2 lambda medios, diferente al que se veía en la otra oscilación antes de que la dañara como tal. ¿Listo? Entonces estas son las oscilaciones que están asociadas a este contador M como tal. Entonces tengo localizados los nodos de desplazamiento. Ahora me voy a ir a localizar antinodos de desplazamiento. Entonces ahora en esta grafiquita, en vez de ir hasta los noditos de desplazamiento desde el origen, voy a empezar a ir hasta los antinoditos de desplazamiento. ¿Listo? Hasta este. Entonces, por ejemplo, si voy desde el origen hasta ese nodito de desplazamiento,
en la oscilación estaría justo yendo, no de nodo a nodo, sino justo hasta la mitad. Entonces yo sé que si desde acá hasta acá eso medía un lambda medios, y si ahora solo llego hasta la mitad de la oscilación, entonces solo estaría contando la mitad de lambda medios, que sería lambda cuartos. Entonces yo sé que si quiero ir hasta posiciones de antinodos, entonces puedo contar en función de estas cantidades en moradito que están especificadas en función de lambda cuartos. Entonces, por ejemplo, desde el origen quiero ir hasta el primer antinodo. ¿A cuánto está localizado? A un lambda cuartos. Ahora voy a ir hasta el siguiente antinodo contando desde el origen. Entonces, este es el origen, ¿cierto? Este es el origen. Y quiero ir hasta el siguiente antinodo. Este es el primero, este sería el siguiente. Entonces, la idea sería determinar en morado cuánto vale toda esta distancia en función de la longitud de onda. Entonces, ¿cuánto habría? Entonces, usted me dijo, desde nodo hasta nodo hay lambda medio, y desde nodo hasta antinodo hay lambda cuarto. Entonces hasta nodo, desde A hasta nodo hay lambda cuarto. Desde N hasta A hay lambda cuartos. Entonces usted tiene este lambda cuartos más este lambda cuartos más este lambda cuartos. Y usted quiere sumar todo el pedazo morado. Entonces usted tiene que sumar 3 lambda cuartos. Entonces todo este pedazo sumaría 3 lambda cuartos. 3 lambda cuartos. Ahora, llegue hasta el próximo antinodo de su dibujito, ¿cierto? Entonces hasta aquí tiene 3 lambda cuartos. Hasta el siguiente nodo sería 3, un lambda cuartos, 4 lambda cuartos, y hasta este pedacito entonces sería 5 lambda cuartos, ¿cierto? Lo que usted tiene que recordar es que si usted va de nodo a nodo, se cuenta en función de lambda medios, pero que si usted va desde un antinodo hasta un nodo, como solo es la mitad del desplazamiento, entonces usted iría hasta la mitad de un lambda medios, que sería lambda cuartos. Y obviamente da lo mismo ir desde un antinodo hasta un nodo que desde un nodo hasta un antinodo. Eso seguiría contando como un lambda cuartos. Entonces este cachito mide lambda cuartos y este cachito mide lambda cuartos. Entonces usted aquí ya traía 3 más este 4 más este 5. Entonces el siguiente antinodo, ¿a cuánto estaría separado? A 5 lambda cuartos. Entonces vean las fórmulas como empiezan a contarse de diferente. Si usted va de amarillo a amarillo, es decir, si usted va desde nodo hasta nodo consecutivo, usted cuenta un lambda medios, 2 lambda medios, 3 lambda medios. M veces lambda medios. Pero si usted va desde el origen, pues que es un nodo, hasta antinodos, entonces usted cuenta en un lambda cuartos, hasta el siguiente es 3 lambda cuartos, hasta el siguiente es 5 lambda cuartos. Entonces, si usted quisiera sacar como una nueva fórmula para sus X, pero de antinodos, ya no contaría en función de lambda medios, sino que contaría como en función de lambda cuartos, ¿cierto? Pero estos lambda cuartos son todos estrictos. Dice como que, ay, jueputa, nosotros somos como exclusivos. Solo se puede el número 1, solo se puede el número 3, solo se puede el número 5. Estos números que estoy colocando aquí verdecitos son el resultado final de usted analizar la oscilación hasta los antinodos de desplazamiento. Entonces, como que si usted quiere definirlo en una ecuación matemática, esos números verdecitos debe colocarlos en este paréntesis de forma tal que cumple la restricción de que sea el número 1, de que sea el número 3, de que sea el número 5, el siguiente sería el número 7, el siguiente sería
sería el número 9, ahí en paréntesis, usted tendría que definir un número impar. Y los impares uno los puede definir como pares y les debe agregar el número 1. Entonces, si yo uso el mismo contador M, me puedo seguir construyendo esos números verdecitos. Ejemplo, si yo coloco acá el número M igual 0, entonces sería 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces al final el contador M igual 0, que es el primero que se toma con el M, me estaría dando como resultado el impar 1. ¿Cuál sería el siguiente? De m igual 0 sigue m igual 1. Entonces, si yo coloco 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces, este me daría el siguiente que está localizando al 3 lambda cuartos. Entonces, la forma de definir acá a los antinodos de desplazamientos ya no es como correcto hacerlo con m lambda medios o m lambda cuartos, sino que lo tendríamos que hacer con impares de lambda cuartos. Entonces, para seguir utilizando ese contador M que vuelve 0 la ecuación matemática de la ecuación de frontera, entonces lo vamos a definir como 2M más 1. Entonces, en el rectángulo azul están las posiciones de los antinodos en función de lambda cuartos y en el rectángulo rojito están las posiciones de los nodos de desplazamiento. ¿Listo? Son las condiciones que se establecen en el perfil de la onda estacionaria. Mejor coloquémosle a esta vaina como posición n, xn de los nodos y xa de los antinodos. Bueno, entonces usted quiere estudiar un perfil de onda estacionaria, uy, qué feo, como el que se muestra, por ejemplo, en esta oscilación. ¿Qué le pasó a esta marica? Como el que se muestra, por ejemplo, en esta oscilación. Entonces, ¿usted qué tendría que hacer, por ejemplo? Entonces, usted en esta oscilación tendría que, por ejemplo, decir, listo, entonces dígame qué modo de oscilación usted quiere estudiar y dígame hasta qué nodo o antinodo de desplazamiento usted quiere ir, por ejemplo. Entonces, supongamos que usted le dan esta gráfica y le dice, determine la posición del segundo antinodo. Entonces, este es el primer antinodo que desde el origen está localizado a lambda cuarto y el segundo antinodo sería este señorito de acá que desde el origen estaría localizado a 1 lambda cuartos, 2 lambda cuartos, 3 lambda cuartos. Entonces hasta allá habrían 3 lambda cuartos. Ya usted necesitaría conocer como información de lambda para poder conocer, por ejemplo, en distancia, cuánto valdría toda esta oscilación de acá si este, por ejemplo, fuera el sistema que usted estuviera analizando de un sistema X determinado. ¿Listo? Puede ser que se lo presenten así, pues como esta simulacioncita, o que se lo presenten, por ejemplo, como esta otra simulacioncita que hay acá. Entonces eso me dice, listo, entonces si usted tiene o quiere describir perfiles de ondas estacionarias, los perfiles de ondas estacionarias usted los puede contar desde nodo hasta nodo en función de lambda medios, desde nodo hasta antinodo en función de lambda cuartos, pero usted también podría ir, no sé, yo puedo arrancar desde este antinodo de desplazamiento y llegar hasta este nodo de desplazamiento, pero como eso sigue siendo la mitad de una media longitud de onda, entonces este pedacito sigue siendo obviamente todavía la mitad de lambda medios, que sería lambda cuartos. Entonces, no importa si usted va de N a A o de A a N, siempre va a contar un lambda cuartos. Entonces, usted podría coger en un determinado sistema con una determinada longitud
y determinar longitudes o determinar frecuencias o determinar velocidades dependiendo del problema que usted esté simulando como tal. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que este chupito que hay acá no necesariamente en las oscilaciones se va a dejar así como este, fijo. Fijo quiere decir que esté parado en un nodo de desplazamiento. No necesariamente tiene que ser un nodo de desplazamiento. Vea que esto muestra que también puede ser un antinodo de desplazamiento. Entonces, más o menos, ¿cómo sería que no fuera que no fuera qué cosa? Que no fuera un extremo nodo o fijo, sino que fuera un antinodo, ¿cierto? Que fuera, por ejemplo, como este sistemita. Si yo, por ejemplo, me invento un problema nuevo con una oscilación diferente y usted empieza a observar la oscilación, miren esta oscilación tan diferente que se presenta cuando uno establece una oscilación marcada desde un nodo de desplazamiento. Si usted le toma una fotografía a la oscilación que enmarca este nuevo sistema, como acá se colocó esta arandelita, entonces en esta arandelita desde el sistema de referencia se está presentando una amplitud. Entonces, como se presenta una amplitud, este punto de acá sería un antinodo de desplazamiento, mientras que este que hay acá justo está parado cuando o donde el desplazamiento vale cero, ¿cierto? Entonces, este sería un nodo de desplazamiento y este sería un antinodo de desplazamiento. Entonces, ese quiere decir que usted tendría que contar más convenientemente como con esta definición. Entonces, voy de nodo, esto de acá es un antinodo, aquí el desplazamiento vale cero, entonces esto es un nodo, entonces vea que acá usted va de NA a NNA, entonces usted tendría que contar en toda esa longitud cuántos lambda cuartos tiene. Ah, bueno, entonces es que yo tengo una regla, listo, vea, mi cuerda mide 7 vamos a inventar que esto es como un problemita, listo. Entonces mi cuerda mide 7,246, mide 7,6 centímetros. Entonces en esos 7,6 centímetros, ¿cuántos lambda cuartos usted está metiendo? Entonces acá tengo un lambda cuartos, acá tengo 2 lambda cuartos y acá tengo 3 lambda cuartos. Entonces al final en esos 7,6 centímetros estoy metiendo 3 lambda cuartos. Entonces vean que distinguiendo nodos y antinodos de desplazamiento, distinguiendo estos diferentes modos de oscilación, usted podría tener recursos, por ejemplo, como para conocerse la longitud de onda, ¿cierto? Porque si usted ve esta ecuación matemática, de esta ecuación matemática, usted podría saber cuánto vale la longitud de onda. Y si usted conoce la longitud de onda, usted podría determinar el número de onda y con estas variables entonces ahora la meta de lo que vamos a hacer en lo nuevo que vamos a estudiar es describir la nueva función de la onda estacionaria. Entonces, ¿usted qué necesita para describir la ecuación de la nueva onda estacionaria? La amplitud máxima del desplazamiento, el número de onda. Entonces, lo que estábamos haciendo en ese ejemplito tan bobito de allá era conocer lambda para poder determinar K y ya necesitaría conocer o fuente, como que información de la fuente, del oscilador externo, o leer bien los enunciados de los ejercicios para poder determinar la frecuencia angular con la que se describe una determinada oscilación. Entonces, por ejemplo, acá esta oscilación está determinada o está marcada por una determinada longitud de onda. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la longitud de onda de este sistema? Dijimos que acá cabían 3 lambda cuartos y que esta vaina medía como 7,2, 4, 6, yo no sé, medía como 7,6 centímetros. Entonces de acá, K y lambda son valores conocidos. Y si por ejemplo este fuera mi experimento, como este chupito va conectado a la electricidad, entonces acá yo podría determinar la frecuencia.
Entonces la frecuencia tendría también un valor conocido, podría determinarme la frecuencia angular y podría entonces describir la función del perfil de onda estacionaria que describe toda la onda estacionaria que se está dando en la oscilación de esta onda como tal. Listo, legalmente esto es una onda estacionaria porque la oscilación de la cuerda siempre se está dando desde lugares de amplitud cero hasta lugares de máximo desplazamiento. Entonces lo que nosotros queremos ahora en lo nuevo que vamos a hacer en nuestros próximos ejercicios es describir la nueva onda del perfil estacionario. ¿Qué necesitamos conocer? Si sub 0 i, necesitamos conocer k y necesitamos conocer omega. Y esas variables, ¿cómo las podemos conocer? Conociendo esto tan horrible que salió del dibujito, ¿cierto? Entonces uno puede borrar todo esto porque uno ya sabe distinguir nodos y antinodos de desplazamiento. Entonces simplemente usted me tiene que dar, por ejemplo, una oscilación de si arranco de nodo a nodo o si llego hasta un antinodo o si termino la oscilación a un nodo. Ay, que cómo me doy cuenta si eso es un nodo o es un antinodo de desplazamiento. Coloco mi sistema de referencia para la oscilación de la onda a lo largo de los X, esos X que van a representar los M lambda medios o los impares de lambda cuartos, y acá yo coloco mi IC total. Entonces, vea, hasta acá máximo desplazamiento, antinodo desplazamiento. Acá estoy terminando en un lugar donde el desplazamiento vale cero, porque mire que acá el desplazamiento vale cero. Entonces esto sería un nodo de desplazamiento y ya con eso yo podría determinar las variables que me permiten definir la nueva función de desplazamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos en nuestras próximas clases? En nuestras próximas clases vamos